¿Ya? Las posteriores son las hernias de Bogdalek. De estas, la más frecuente es el lado izquierdo. Esa es siempre la más frecuente, la posterolateral izquierda, ¿no? O llamada hernia de Bogdalek. Eh, el 80% es el lado izquierdo, ¿ya? Un 19% puede ser del lado derecho y un 1% pueden ser bilaterales, ¿ya? Cuando son bilaterales se asocian a mayores anomalías congénitas asociadas y el pronóstico es peor, ¿ya? Son bastante raras. Y las anteriores son las hernias de Morgani, ¿ya? Representan hasta un 5 o 6% de todos los defectos diafragmáticos congénitos, la mayoría son posteriores, ¿ya? Y son más frecuentes del lado derecho. Las hernias de Morgani, las anteriores, nos van a dar menor sintomatología, ¿ya? Incluso a veces pueden ser halladas después del periodo neonatal. ¿Ya? Nos dan tanta dificultad respiratoria, tanta sintomatología como en las hernias posteriores. Acá, bueno, es una imagen, ¿no? En donde está el hígado, también en el tórax. Cuando tenemos el hígado en el tórax, usualmente es un signo de mal pronóstico, ¿ya? Que este paciente va a tener o esto lo podemos ver desde la etapa prenatal, ¿no? Usualmente cuando nazcan van a tener gran dificultad respiratoria o van a requerir incluso de ECMO, ¿ya? Y miren cómo desplaza el corazoncito hacia el otro lado. Se clasifican según el tamaño del defecto, en tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, ¿no? La tipo A es la ideal, es la más fácil de tratar. Todo el defecto, ¿no? Esta parte negrita es el defecto diafragmático, está rodeado de músculos de diafragma, ¿ya? Entonces aquí es mucho más fácil, podemos, ¿no? Suturarlo, ponemos puntos y cerramos el defecto, ¿no? En las tipo B hay una pequeña porción, que es esta, que no tiene diafragma, ¿no? Todo esto sí hay diafragma, ¿no? Y esta parte no. ¿Qué hacemos aquí? Cuando queremos cerrar este lado, lo que hacemos es darle los puntos y como no, por ejemplo, aquí, ¿no? Le damos el punto y lo anclamos con diafragma, igual. Acá no tenemos diafragma, entonces le damos el punto y lo anclamos a la costilla, ¿no? Son puntos pericostales. En la tipo C hay una gran porción desprovista de diafragma y en la tipo D prácticamente no hay diafragma, ¿no? Las tipo C y las tipo D son las más complicadas de tratar. Estas de aquí van a requerir una malla protésica, ¿no? Si es que no podemos cerrar el defecto, obviamente porque es muy grande, se usa una malla, ¿no? Son mallas de contacto visceral para que no lastimen los intestinos. ¿Ya? En cambio, la A y la B podrían cerrar sin necesidad de malla y usualmente se realizan vía toracoscópica, ¿no? La C y la D es un poco más complicado porque hay que suturar la malla, pero igual se podrían realizar, ¿no? El 40% de estos pacientitos van a presentar alguna malformación congénita asociada. Las más frecuentes son las cardiovasculares, ¿no? Pero también podemos tener malformaciones geniturinarias, gastrointestinales, musculoesqueléticas, ¿ya? Y las malformaciones asociadas van a, digamos, a repercutir mucho, a exigir el pronóstico, ¿no? La sobrevida de estos pacientes, ¿no? Muchos de estos pacientes van a fallecer no tanto por la hernia, algunos sí, ¿no? Según el grado de hipoplasia pulmonar, pero también depende mucho de la malformación asociada que tengan, ¿no? Y bueno, la mayoría de los que tienen, digamos, una malformación congénita, digamos, grave, asociada, ¿no? Una cardiovascular, por ejemplo, fallecen en el periodo perinatal, ¿no? Ya sea, o puede ser incluso en el útero. ¿Mm? Estos pacientitos con hernia diafragmática, ya sabemos su pulmoncito está pequeñito, ¿no? Entonces este pulmoncito pequeñito va a tener menor número de alveolos, estos alveolos van a estar engrosados, hay igual el lecho vascular, ¿no? Todas las arterias, arteriolas están igual, hay malformaciones de estas, están, digamos, de hiperplasia, de la laticia de estas
de estas arteriolas. Entonces la función para ver lo que es de oxigenación va a estar disminuida, ¿no? Lo que nos lleva a una hipoxemia. Además de todas estas malformaciones en el pulmón, muchos de estos también, ¿no? Y está el corazoncito desviado, ¿no? Hay desviación del mediastino. Y además de esta desviación del mediastino, algunos pueden tener malformaciones en el corazón, ¿no? Entonces, igual todo esto repercute en la estabilidad del niño. Bueno, el hipoplasia pulmonar genera hipoxemia, hipercapnia y acidosis, ¿no? Todo esto va a causar vasoconstricción arterial pulmonar y produce hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es lo que va a descompensar al bebé, ¿ya? No está tan descompensado, digamos, por un efecto mecánico de las asas intestinales o del contenido abdominal en el tórax, ¿no? Lo que más descompensa a estos pequeños es la hipertensión pulmonar. Por eso es que lo que se debe controlar es la hipertensión pulmonar. ¿Ya? La cirugía no es una cirugía de emergencia, es más, no se deben operar ni bien nacen, por más que los veamos estables, ¿no? Hay que esperar su periodo de adaptación y si es que están estables, al tercer día ya los operamos, ¿ya? Si no, no. Primero que se controle su hipertensión pulmonar, no podemos operar a un pacientito con hipertensión pulmonar no controlada, ¿ya? Porque el pronóstico va a ser peor, tiene mayor mortalidad. ¿No? La ecografía obstétrica nos diagnostica el 93% aproximadamente de pacientes con hernia diafragmática, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la presencia de hígado en el tórax, ya que la presencia de hígado en tórax es un factor de mal pronóstico, ¿no? Si es que ha llegado la paciente un adecuado control prenatal, ¿no? Que ecografías hechas por un médico capacitado y no se ha diagnosticado la hernia diafragmática, usualmente es porque es más pequeñita y tienen un mejor pronóstico. ¿Ya? La resonancia es el gold estándar, pero bueno, ya no se hace en todos los lugares, la resonancia, ¿no? Intraútero, y nos ayuda a definir mejor el volumen pulmonar, ¿no? Y la presencia de hígado intratorácico. Igual aquí, miren, todo está en el tórax, el hígado, el estómago aquí, ¿no? El intestino, y tenemos un pulmoncito pequeñito, ¿ya? Y es la tráquea también desviada, y el corazoncito por aquí abajo, ¿no? Cuanto a, bueno, manifestaciones clínicas, obviamente estos pacientitos van a tener insuficiencia respiratoria, ¿ya? Lo ideal es tener un diagnóstico prenatal para realizar una intubación rápida en estos pequeñitos y no ventilarlos con ambú, ¿no? Con máscara ambú, porque esto va a introducir también aire en la vía digestiva y se va a extender más y va a descompensar un poquito más al bebé, ¿no? Entonces, al tener un diagnóstico prenatal, presentan insuficiencia respiratoria, entubarlos rápidamente sin ventilarlos con ambú, ¿no? Entonces, bueno, pueden tener taquipnea, retracciones torácicas, pueden llegar incluso a manifestar cianosis. Y en cuanto al examen físico, el abdomen va a estar excavado, ¿no? Hundidito, y el tórax está aumentado su diámetro anteroposterior. Está su carita, ¿no? El abdomen está excavado porque todo lo que debería estar en el abdomen no está en el abdomen, está en el tórax, ¿ya? Y bueno, se podría ocultar ruidos intestinales en el hemitórax afectado y hay disminución de los ruidos respiratorios, ¿no? Lo diagnosticamos normalmente con una radiografía de tórax, en donde vemos las asas intestinales, ¿no? En el tórax, vamos a poner aquí, y igual, miren, acá está su tubo endotraqueal, está yéndose hacia el otro lado, ¿no? Y igual, esta es la sombra del corazoncito también, ¿no? Si es que hay alguna duda, podemos optar por un estudio contrastado o también por una tomografía, ¿no? Las tomografías nos ayudan a diferenciarlo de otras malformaciones que nos podrían confundir, ¿no? Como un quiste pulmonar o la eventración diafragmática, ¿no?
La diferencia es con una eventración diafragmática, ¿no? O con una hernia hiatal también. Confunden frecuentemente. ¿No? La hernia hiatal, si es que no nos da sintomatología, en realidad podemos dejar que el pacientito crezca un poquito y luego operarlo. ¿Ya? Y la eventración diafragmática, que es una elevación del diafragma, pero no hay defecto. ¿Ya? Y las eventraciones no siempre son quirúrgicas, ¿ya? Hay ciertas indicaciones cuando la sintomatología o cuando está por arriba del sexto espacio intercostal, ¿ya? Pero no siempre son quirúrgicas. En cambio, las hernias diafragmáticas sí, todas se operan. Así no tengan sintomatología, se operan, ¿ya? Porque el hecho de que estén el contenido abdominal en el tórax, en algún momento podrían volvularse, obstruirse, y esto, ¿ya? Entonces, todas las hernias diafragmáticas se tienen que operar, ¿no? Como les dije, la intervención quirúrgica no es inmediata, ¿ya? Primero se estabiliza al paciente, ¿no? El paciente tiene que estar obviamente en NPO, con ventilador mecánico, obviamente, con una sondita orogástrica, ¿no? Siempre su sonda orogástrica nacen para ayudar a, si bien es cierto que la mayor descompensación es por la hipertensión pulmonar, pero también la parte mecánica y un poquito, ¿no? Entonces con la sondita orogástrica descomprimimos un poco lo que es el estómago, ¿ya? Y no, un poco, ¿ya? Ventilador mecánico, ¿ya? Si es que, digamos, fracasa la ventilación mecánica convencional, si a pesar de estar con un ventilador mecánico el paciente sigue con distrés respiratorio, podemos ir a la ventilación de alto flujo, o incluso a llegar a lo que es el ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? Que es como tener un corazoncito y pulmoncito artificial, ¿no? Hasta poder recuperar los pulmones de este bebé. ¿No? Es como que la última etapa, el último que hacemos para intentar compensar a este bebé. Sí, es que no se puede utilizar en todos los bebitos, ¿no? Realmente si es que tienen muchas malformaciones congénitas no son candidatos, y tampoco en los que pesan menos de 2 kilos o tienen menos de 34 semanas de edad gestacional, porque estos pacientitos van a estar anticoagulados, ¿no? Porque la sangre va a pasar por todo el circuito, ¿ya? Y bueno, van a oxigenarla, ¿no? Entonces van a estar anticoagulados. Y los pacientes muy pequeñitos o muy prematuros tienen más riesgos de hacer hemorragias, realmente hemorragias intraventriculares. Entonces, en estos niños está contraindicado la utilización de ECMO, ¿no? Hay que valorar el momento clínico adecuado para la cirugía, ¿ya? Como dije, no hay que operar un niño descompensado. Bueno, tenemos, ¿no? El hecho de la saturación ductal entre 85 y 95%, con un FIO menos de 50%, presión conservada, orina conservada, ¿ya? Pero lo más importante es que no haya signos de hipertensión pulmonar persistentes, ¿no? Que la hipertensión pulmonar esté controlada, ¿no? En cuanto a la cirugía, tenemos lo que es la cirugía abierta y la cirugía toracoscópica, ¿no? A veces se empieza por vía toracoscópica y luego hay que convertir según el tamaño del defecto que veamos, ¿no? Cuando tenemos una cirugía abierta, lo normal, si es que está al lado izquierdo, ¿no? El defecto, que están las asas, ingresamos por una laparotomía subcostal, ¿no? Porque de aquí es más fácil por abdomen jalar las asas y regresarlas al intestino. ¿Ya? En cambio, si es que la hernia es del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, eh, no podemos ingresar por abdomen porque está el hígado aquí, ¿ya? Entonces, ya sea abierta o toracoscópica, siempre en el lado derecho ingresamos por tórax, ¿ya? Cambio en el lado izquierdo, sí. Si es toracoscópica, si es mínimamente invasiva, también lo hacemos por tórax, ya que en la cirugía mínimamente invasiva usamos CO2, ¿no? Para que nos ayude a limpiar el campo, y este mismo CO2 nos va a ayudar a que las asas se reduzcan y regresen al abdomen, ¿no? Y bueno, en la cirugía abierta lo que hacemos es reducir todas las asas intestinales, o sea, regresarlas al abdomen y cerrar el defecto, ¿no? Se cierra con hilo no reabsorbible, ¿no? Normalmente usamos lo que es el mercileno, poliéster. Si es que el defecto es pequeño, ¿no? Y lo podemos cerrar sin tensión, pues lo cerramos ahí mismo.
Pero si es que es muy grande, podemos necesitar, como en este caso, el uso de una malla, ¿no? La malla se fija al diafragma, ¿ya? O en los casos de que no haya diafragmas, igual lo podemos fijar a las costillas, ¿ya? La idea es que el cierre sea sin tensión, ¿ya? Porque si cerramos y nos queda tenso, estos pacientes pueden recidivar, ¿ok? El hecho de que nos haya quedado tenso nos aumenta el riesgo de una recidiva de la hernia diafragmática y tendríamos que reoperar, ¿no? Porque el paciente crece y esta tensión y estas se van a abrir, ¿no? Entonces, en la vía toracoscópica, en los videos, todo eso les mostrarán mejor en su práctica, ¿ya? Pero es lo mismo, ingresamos por tórax con 3 trócares, ¿ya? Un puerto donde va la cámara y 2 puertos de trabajo, ¿no? Se reducen las fosas intestinales hacia el abdomen con bastante cuidado, con pinzas que no tengan punta, que no tengan dientecitos, porque podemos perforar el intestino, ¿no? Y luego se sutura y se cierra el defecto, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos otros casos, este es el defecto del diafragma y se cierra. Podemos usar mallita, estos son los puntos que elijo, ¿no? Si es que en algún lado no hay diafragma, se fijan a la costilla, ¿no? Y quedan estos nuditos en la grasita, ¿ya? Subcutáneos. En algunos casos también se puede usar en vez de la malla el músculo oblicuo interno, ¿ya? Se puede usar como, es un flap muscular, ¿ya? Es otra forma de cerrar este defecto. En el posoperatorio, estos pacientes tienen que estar monitorizados continuamente, ¿ya? Van a la UCI neonatal, podrían hacer neumotórax si es que se ha lastimado el pulmón, si es que hay alguna fuga de aire y requerir la colocación de drenaje torácico. Entonces que a veces se prefiere dejar el drenaje torácico ya durante la cirugía, ¿ya? Aunque no es necesario, ¿ya? Pero eso es, bueno, para evitar la colocación posterior se les deja un tubito de drenaje torácico, ¿no? Las complicaciones, bueno, en sí de la cirugía, ¿no? Lo principal es la recidiva de la hernia diafragmática, ¿no? Esto que es, puede ser inmediato, ¿no? Y bueno, otras complicaciones, perdón, es la obstrucción intestinal, ¿no? Estos pacientitos están mal rotados, el intestino no se fijó en el abdomen, entonces igual ha sido manipulado y se pueden obstruir, ¿no? Además pueden quedar con insuficiencia pulmonar crónica, con reflujos gastroesofágicos, retardo en el desarrollo, ¿no? Producto a veces de la malnutrición, por lo que están con reflujo. Los pacientes con reflujo hacen también neumonías a repetición, ¿no? Y no ganan peso adecuadamente, ¿no? O bueno, si es que ha sido vía abierta, a veces también se produce la transmisión o lesión de la escápula, ¿no? Y hay malformaciones de la pared torácica, ¿no? Otra cosa que deben conocer es el diagnóstico prenatal de la hernia diafragmática, además del diagnóstico, el tratamiento prenatal de la hernia diafragmática, ¿ya? Acá en Perú en realidad se han hecho muy pocos casos, ¿ya? Pero ya se hacen, se hacen en la maternidad y en alguna clínica, ¿ya? Pero en lo que es Europa, Estados Unidos, es bastante usado. No es para todos los pacientes, ¿ya? Es simplemente para los pacientes que desde la etapa prenatal vemos que tienen muy mal pronóstico, ¿ya? Que probablemente vayan a nacer y vayan a fallecer o vayan a requerir ECMO, ¿ya? En estos pacientes se les da a escoger al familiar en otros países entre, puede ser una interrupción del embarazo o continuar el embarazo normal o la cirugía fetal, ¿ya? Cuando tienen una hipoplasia pulmonar severa, hay un índice para evaluar el volumen pulmonar, que es el índice cráneo pulmonar, ¿no? Cuando está menos de 1.4 o el hígado está en el tórax, ¿ya? ¿En qué consiste? Consiste en ingresar un baloncito a la tráquea, ¿no? Y se infla este balón, entonces ocluimos la tráquea y por compensación va a producir hiperplasia pulmonar, ¿no? Entonces el pulmoncito que está pequeñito va a crecer, ¿no?
pero por la tráquea también se elimina, ¿no?, un fluido, digamos, jalado por el feto, ¿no? Entonces este líquido se va a acumular en el pulmón. Entonces este baloncito, luego de unas semanas, tenemos que retirarlo. Ya no pueden hacer con el balón ahí porque va a estar obstruyendo las vías respiratorias, además que están acumulándose líquido en el pulmón y podría conducir a un hidrops. ¿Ya? Entonces son dos procedimientos, la colocación del balón, el retiro del balón, ¿no? Entonces, lógicamente que hay riesgos para el bebé, riesgos para la madre, ¿no? Además de, bueno, que puede haber parto pretérmino, rotura prematura de membranas, corionitis, ¿ya? Entonces es riesgoso, hay que explicarle todo esto a la mamá, pero aumenta mucho la sobrevida, ¿no? El pulmoncito va a estar más grande, va a haber mayor cantidad de difusión de los gases, entonces ¿no? Aumenta mucho la sobrevida en estos pacientes, ¿no? Se ingresa por un fetoscopio, ¿ya? Digamos como en la laparoscopía, ¿no? Pero mucho más delgadito. Normalmente en la laparoscopía, en las cirugías convencionales usamos uno de 5 milímetros, ¿ya? En las cirugías neonatales usamos pinzas de 3 milímetros y en este caso es una camarita de 1.2 milímetros, ¿no? Con guía ecográfica, ¿no? El ecógrafo sobre el útero. Bueno, abdominal, los ginecólogos nos ayudan a posicionarlo, ¿no? Y se introduce, ¿no? El bebé dentro del útero, ¿no? Es un baloncito, ¿no? Que, bueno, para tener las medidas, son 2 centímetros por 7 milímetros, ¿no? Y se infla con fisiológico con 0.6 mililitros, ¿no? ¿No? En la barriguita de la mamá, los ginecólogos ayudándonos con la ecografía, y nos ayudan fuera a mantener fijo al bebé, ¿no? Y se introduce como que por unos trócares, ¿no? Bueno, pues, toda esta parte, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema. ¿Tiene alguna duda? No hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema. Ya, vamos a cerrar esto. A lo que es enterocolitis. ¿No? Es así, ¿no? Es una patología neonatal, como pueden ver en la pantalla, ¿no? Así son típicamente los pacientes, muy prematuritos, muy de bajo peso, ¿no? Es un clínico quirúrgico, ¿no? A veces resuelve solo con manejo médico y a veces se tiene que operar, ¿ya? Las causas son múltiples, hay inflamación, hay necrosis, incluso perforación del intestino, ¿ya? Y el 90% de estos pacientes son prematuros y de bajo peso al nacer, ¿no? Pero un 10% pueden ser pacientes atérmicos, ¿no? Hay ahora mayor sobrevida, ¿no? Gracias a todos los avances en psicoterapia, en ventilación, etcétera. Se producen 1 de cada 1000 recién nacidos vivos, pero si contamos solamente los pacientes de muy bajo peso al nacer, pueden llegar a 10 de cada 100, ¿no? Bueno, hay factores predisponentes, más que todo relacionados a factores hipóxicos, ¿no? Que sean cardiópatas, que no ventilen bien, que hayan nacido con Apgar bajos, ¿ya? Y la mortalidad es un 20-30%, pero es mayor mientras más pequeñito sea el paciente y si es que ha requerido tratamiento quirúrgico, también la mortalidad es mayor, ¿ya? Está relacionado mucho a lo que es prematuridad y lo que es la alimentación, ¿ya? Porque los prematuros, porque hay menor secreción gástrica, que es un factor protector,
intestino es prematuro, ¿no? Está todavía inmaduro, entonces tiene mayor predisposición a la inflamación. La función de barrera intestinal está disminuida, por lo que puede haber translocación bacteriana. La motilidad del intestino también está disminuida, lo que favorece el sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? Y bueno, en cuanto a la alimentación, cuando avanzamos muy rápido en alimentarlo, o sea, en el volumen de la alimentación, ¿no? Porque inicialmente están en NPO, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la alimentación con fórmulas, ¿no? Porque estas fórmulas son hiperosmolares y el intestino del bebé no está preparado para estos tipos de alimentación, ¿ya? Además que estos pacientes están en UCI, ¿no? Por ser prematuros extremos, y tienen ya antibiótico empírico que altera la flora bacteriana, ¿no? Esto es un poco de mismo, ¿no? El paciente hipóxico, con alimentación hiperosmolar, prematuro, infectado, todo esto inicia, digamos, esta cascada de lo que es la enterocolitis necrotizante, ¿no? Hay un factor, digamos, exagerado, una reacción exagerada del intestino, conduciendo a congestión, edema, muchas veces puede llegar a necrosis, ¿no? El hecho de que haya mala absorción, y que el intestino no tenga una adecuada motilidad, ¿no? Van a estar ahí, digamos, va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Estas bacterias son productoras de gas, ¿no? Y este es el gas que nos va a dar el diagnóstico de NEC. Cuando tomamos una radiografía de abdomen, ¿no? Estas son las asas intestinales. Esta es su pared del intestino. Vamos a ver unas burbujitas de aire en la pared del intestino. ¿Ya? Estas burbujitas de aire se conocen como neumatosis intestinal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos confirma el diagnóstico de NEC, ¿no? Tenemos un pacientito prematuro que empieza a distenderse normalmente entre la segunda y tercera semana de vida, ¿no? Ya no tolera vía oral, se distiende, hay residuo gástrico bilioso, empieza a cambiar la coloración en pared, pueden haber deposiciones sanguinolentas. Le tomamos una radiografía, ¿no? Y vemos neumatosis, entonces eso nos confirma que puede ser que es una enterocolitis, ¿no? Ahora, la neumatosis no se opera. La neumatosis se trata con antibióticos, tratamiento médico, ¿ya? Y bueno, esta neumatosis puede resolver, ¿no? O puede llegar el intestino a necrosarse y perforarse, ¿no? Que ahí sí va a requerir una cirugía, ¿no? Tenemos, en cuanto a la clasificación, es la clasificación de Bell modificada, estadios de sospecha de NEC, NEC definida y NEC avanzada. ¿Ya? La sospecha de NEC es más que todo como puede ser un ilioséptico, ¿no? El paciente que escribí no regula temperatura, está distendido, residuo gástrico bilioso, sangrado en heces, ya sea oculta o evidente, le tomamos una radiografía y vemos un poco de distensión de asas, edema de pared del intestino, pero nada más, ¿no? Este paciente, bueno, avanzando, le tomamos otra radiografía y ya vemos neumatosis, ¿no? La neumatosis nos va a confirmar que es una enterocolitis necrotizante, NEC, ¿no? Esto de aquí ocurre, la neumatosis, en el estadio 2A, es lo que nos define NEC. Ya, como ya les dije, la neumatosis no se opera, se le hace seguimiento. Hacemos seguimientos radiográficos, ¿no? ¿Buscando qué? Buscando perforación, ¿no? Cuando hay perforación es cuando vamos a operar, ¿ya? Pero hay que tener cuidado porque a veces hay perforaciones, ¿no? El neumoperitoneo es el aire libre en abdomen, ¿no? Estamos así, está el intestino, se perfora y vemos aire libre, ¿no? Pero no todas las perforaciones nos dan neumoperitoneo, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Si el paciente no mejora, etcétera, entonces a veces hay que entrar a operar a pesar de no ver neumoperitoneo, ¿no? Esta es a veces una de las decisiones más difíciles en enterocolitis, porque si entramos a operar y no hay perforación, ¿no? En realidad estamos
sumándole un factor estresante al pequeño, ¿no? Y en vez de hacerle bien, estamos haciéndole un... Hay que entrar a operar cuando haya perforación, pero a veces, como les digo, no todas las perforaciones nos dan neumoperitoneo, ¿no? Entonces, a veces si es que el paciente se está descompensando, hay que operar, pero sin tener la certeza de que haya la perforación, a veces es un poco difícil tomar esta decisión, ¿no? Y bueno, mientras van avanzados los estadios, el paciente está más complicado, ¿no? Ya hay acidosis metabólica, hay trombocitopenia, ya la trombocitopenia está presente casi en el 90% de los pacientes, y si esta trombocitopenia es persistente, es generalmente, ¿no? O sea, lo transfunden y sigue, lo transfunden, aumenta, pero vuelve a bajar. Entonces, normalmente es un signo de mal pronóstico, es que este pacientito está perforado o está por perforarse, ¿no? Ya en estadio 3 el paciente está mucho más complicado, la enterocolitis afecta a todos los sistemas, ¿no? Hematológico, perfil de coagulación alterado, electrolitos alterados, anemia, van a requerir inotrópicos, ¿no? Los pacientitos están bastante mal, ¿ya? Y ya, bueno, en el estadio 3B también es importante que sepan que ahí es donde encontramos neumoperitoneo, ¿ya? Esas son las claves. En el 2A es neumatosis y en el 3B neumoperitoneo, que esto sí es quirúrgico, ¿no? Y ya vemos, el paciente está hipotenso, está en coagulación intravascular diseminada, ya hay signos de peritonitis, ¿no? El cuadro clínico, como dije, ¿no? Sistémico, es un paciente que no regula temperatura, a pesar del ventilador mecánico, sigue en dificultad respiratoria, no regula glucosa, está chocado, está mal perfundido, lo vemos letárgico, como marmóreo, ¿no? Con circulación colateral, ¿no? Y en abdomen está distendido, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Tenso, se puede palpar una masita en la pared porque a veces se perfora, y todo el intestino va a bloquear esta perforación y se forma una masa, ¿no? Y puede empezar a cambiar la coloración en pared, como ven aquí, ¿no? ¿Ya? Como les dije, afecta a todos los intestinos, ¿ya? Va a estar taquicárdico, va a requerir inotrópicos, alteraciones hidroelectrolíticas, renales, función hepática, todo puede estar alterado. No hay pruebas que nos diagnostiquen NEC, ¿ya? Pero sí, son pacientes, puede haber ya sea leucopenia o leucocitosis, ¿no? Pero sí hay neutropenia, trombocitopenia, ¿no? Esto es muy característico, ¿ya? Puede tener todo alterado en laboratorios, pero no hay obviamente un examen que nos diga esto es enterocolitis, ¿no? Las enterocolitis se diagnostican, sí, cuando en la radiografía hay neumatosis, ¿no? Le tomamos una plaquita y aquí, ¿no? En esto ven un poco de edema de pared, están un poquito distendidas, pero nada más. Esto puede ser un estadio 1, ¿no? Una sospecha de NEC, si es que se acompaña de los signos clínicos que ya hemos mencionado, ¿no? Igual, ¿no? Un patrón asimétrico, pero miren, este signo de doble pared que vemos aquí, esa es la neumatosis intestinal, ¿no? Entonces ya ahí se confirma que es una enterocolitis. Igual, ¿no? En estas imágenes, ¿no? Estos signos de doble pared, como una, otra, y acá el caso, ¿no? Está negrito en medio, ¿no? Podemos ver gas en la porta, ¿no? También es un signo de mal pronóstico, pero como les digo, por ejemplo, aquí, ¿no? Este pacientito, en esta plaquita, no vemos neumoperitoneo, ¿no? Sin embargo, el paciente sigue descompensándose, ¿no? A pesar de todo el tratamiento en la UCI neonatal, el paciente no responde bien, se entra a operar y encuentra todo el colon necrótico, ¿no? Por eso les digo que no siempre hay que esperar el neumoperitoneo, ¿no? Esto, ¿no? Esta parte negrita es el aire libre, ¿no? Todo esto es que se perforó, ¿no? Y hay que entrar a operar, igual acá, ¿no? En las tangenciales. Y aquí, en esta parte, de que este es el hígado y toda esta parte está de aire. Está con aire. ¿Ya? El principal diagnóstico diferencial es con la perforación intestinal espontánea, ¿no? Lo vamos a
digamos, diagnosticar más que todo en el postquirúrgico, ¿no? La perforación intestinal espontánea generalmente se da en pacientes cardiópatas, ¿no? Que el intestino está hipoperfundido, ¿no? Normalmente, digamos, la oxigenación para el corazón, el cerebro, los riñoncitos, pero el intestino está hipoperfundido y se perfora. ¿Ya? Cuando entramos a operar, encontramos la perforación, pero el resto del intestino está bien. ¿Ya? En cambio, en la enterocolitis entramos a operar, podemos encontrar una perforación única, pero el resto del intestino está inflamado, vemos neumatosis, ¿no? Entonces no es igual. Además que el cuadro clínico en la perforación intestinal, digamos, no es tan catastrófico como un paciente con enterocolitis, ¿no? Está mucho más estable, ¿no? El manejo inicialmente es médico, ¿ya? Salvo que detengamos la perforación, ¿no? Pero no, el manejo es médico. El paciente tiene que estar en NPO, colocarle una buena sonda orogástrica, ¿ya? Hidratarlo, unos días de que salga del proceso tan séptico o grave, iniciar nutrición parenteral, y la base son los antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Tienen que estar al menos por 21 días, así el paciente mejore su estado general. Tenemos que terminar el esquema antibiótico, ¿no? Ya pueden ir bien con tratamiento médico, ¿no? Mientras está recibiendo tratamiento médico, tenemos que hacerle controles radiográficos seriados, ¿no? Según cómo esté el bebé, ¿no? Pueden ser cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, según cómo lo veamos, ¿no? Y algunos de ellos van a evolucionar hacia una perforación intestinal, ¿no? Tenemos indicaciones absolutas y relativas de cirugía. Nuevamente, la única absoluta era el neumoperitoneo, pero esto ya cambió, ¿no? Ahora también incluyen el deterioro clínico, a pesar de que esté recibiendo un adecuado tratamiento, ¿no? El paciente sigue deteriorándose. Y el hecho de que se palpe una masa en el intestino con signos de obstrucción y sepsis, ¿no? Y hay otras indicaciones relativas como la distensión abdominal, el cambio de coloración, que veamos una asa fija en la plaquita, ¿no? Diversas placas, la misma asa ahí fija y dilatada, que la ecografía nos sugiera necrosis intestinal, el gas en porta, la trombocitopenia, ¿no? El pilar del tratamiento es remover todo el tejido necrótico y perforado, pero conservando la mayor longitud de intestino posible, ¿ya? Porque la enterocolitis necrotizante es un riesgo para desarrollar intestino corto, ¿ya? Entonces, todo segmento intestinal que esté viable hay que respetarlo, ¿no? Porque a veces a veces puede ser una perforación única o solo un segmento único, pero a veces hay aquí, ¿no? Segmento necrosado o perforado y un segmento sano, segmento necrosado, otro segmento sano, ¿ya? Entonces, por más que pequeño que sea este segmento sano, hay que respetarlo, ¿ya? No sacar todo el intestino en bloque. ¿Okay? Es más, si es que tenemos algún segmento que a veces está un poquito hipoperfundido, violáceo, ¿no? Y no recupera, pero no está totalmente necrosado, no estamos seguros si va a ser viable o no, lo que hacemos es el second look, ¿no? Se deja ahí, se cierra la pared, ¿no? Puntos tales, ¿no? Un cierre rápido, y obviamente ya hemos sacado lo demás que estaba sí o sí perforado, ¿no? Y el paciente regresa a UCI, ¿no? Y luego de unos días regresamos, ¿no? Puede ser luego de 24, 48, 72 horas, a sala de operaciones para ver ese segmento, ¿no? Si es que está viable, perfecto, se queda, y si se terminó de necrosar, lo sacamos, ¿ya? Pero no sacar intestino que no estamos seguros que está necrosado, ¿ya? Eso se llama el second look, que es lo que se utiliza en enterocolitis, ¿no? Ahora, también hay la opción del drenaje peritoneal primario, ¿no? Es para los pacientitos, a veces están muy prematuros, están bastante graves, están con el perfil de coagulación demasiado alterado, digamos que lo movemos y desatura, se descompensa, entonces, ¿no? Y ya están perforados, ¿no? Sabemos que este paciente requiere la cirugía, pero no puede ser llevado a sala de operaciones. Entonces, en su camita, ¿no? Obviamente con todo estéril, con anestesia local,
realizamos un cortecito, ya sea en el flanco derecho o izquierdo. La literatura dice izquierdo, porque hay menos riesgos de perforar el hígado, ¿no? Pero no sé por qué nosotros tercos generalmente lo hacemos en el derecho, ¿ya? Pero puede ser en cualquiera de los cuadrantes, la idea es drenar, ¿ya? Hacemos un corte, ingresamos con una pinza Kelly y ponemos un drencito. Al ingresar nosotros, ¿no? Al abrir el abdomen, por aquí va a salir todo el aire libremente y también contenido intestinal, ¿no? Entonces esto va a disminuir la distensión abdominal, el paciente, ¿no? Entonces el diafragma no va a estar tan elevado, va a ventilar mejor, la hipertensión intraabdominal si había, va a disminuir esta presión, va a salir por aquí también contenido intestinal, ¿no? Que está saliendo por el intestino perforado, entonces va a disminuir un poco lo que nos está causando la sepsis de este paciente y debería mejorar, ¿no? Su estado clínico y luego de un día, ¿no? Horas, poder ser llevado a sala de operaciones para una laparotomía formal. ¿Sí? Ahora, se ha descrito casos en la literatura que simplemente con este drenaje ha resuelto y no se han necesitado reoperar, ¿ya? Porque, bueno, se bloqueó la perforación, ¿no? Y de Dios no se obstruyó y quedó ahí, ¿no? Son muy pocos casos, pero en realidad la intención del drenaje es estabilizar al paciente y que se lleve a una laparotomía formal en sala de operaciones, ¿no? Digo, simplemente es para los pacientes que están, ¿no?, muy bajo peso al nacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, menos de 1500 gramos y que estén inestables. Si el paciente está estable, ¿no?, y tiene buen peso, va a una laparotomía, ¿ya? Los inestables se les hace el drenaje peritoneal. Ahora, la cirugía, en realidad, no hay una sola cirugía, por ejemplo, como en el caso de la hernia fleumática o de la atresia de esófago, ¿no? Generalmente son cosas pautadas, aquí no, aquí depende mucho de lo que se vaya a encontrar, ¿no? De en qué segmento está la perforación, de cuánto intestino está perforado, ¿no? O necrosado. Lo que sí es que lo que se tiende a hacer son ostomías, no se hacen anastomosis, porque son pacientitos que están desnutridos, están sépticos, ¿no?, infectados, están hipoperfundidos, no perfunde bien el intestino, entonces si hacemos una anastomosis, lo más seguro es que esta anastomosis se va a abrir, ¿ya? Entonces por eso se hacen ostomías, ¿no? La NEC puede ser focal, ¿no? Cuando tenemos, ¿no?, el trace, todo el ilion, ¿ya? Y el colon. Entonces focal es cuando solo tenemos un segmento que está necrosado y perforado, ¿no? Multifocal es cuando encontramos aquí necrosado, por aquí también, ¿no? En parches. Pero más del 50% del intestino está viable. Y panintestinal es cuando prácticamente casi todo está necrosado, ¿no? Y solo un 25 o menos del 25% está viable, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos que ver, ¿no? Si hay un NEC focal, si el pacientito está estable, podríamos tal vez arriesgarnos y hacer la anastomosis, pero esto es, ya lo que se prefiere siempre es hacer ostomías, ¿no? Y bueno, si es que, a ver, vamos a ir viendo este poquito por aquí, ¿no? Por ejemplo aquí, hay una sola perforación, ¿no? El intestino está todo inflamado, lo que se hace aquí es cortar y hacer ostomías. Siempre se prefiere hacer ostomías a doble boca, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, que si es muy alto, ¿no? Por ejemplo, si es yeyuno, prácticamente todo lo que el pacientito vaya luego que se recupera a ingerir por boca, va a salir por la yeyuno, ¿no? Va a haber flujos altos, ¿no? Conforme se va alejando, mientras si es ya ilion distal, es menos, ¿no? Pero entonces, cuando yeyuno, y a veces es imposible que el paciente gane peso, ¿no? Porque todo está saliendo por aquí, entonces a veces se puede hacer lo que es el refeeding, ¿no? Que quiere decir que lo que salga por esta boquita lo recolectamos y se pasa a la otra boquita, ¿no? Así el intestino sigue absorbiendo y gana peso, ¿no? Y otra de la razón es porque
todo nuestro intestino, todo el intestino distal, ¿no? Imagínense que esto ya, bueno, va al colon, ¿no? Todo el intestino distal, bueno, todo el intestino en sí está inflamado, ¿no? Entonces, las zonas que más frecuentemente se perfora es el ilion distal, ¿no? Pero se inflama prácticamente todo el intestino. Entonces, cuando este intestino inflamado cura, ¿no? Puede estar bien o puede que haga fibrosis, ¿no? Este estado inflamado hace fibrosis y llega a obstruir el intestino, ¿no? Hace una anastomosis. Entonces, por esa boca distal, antes de cerrar las ostomías, generalmente cuando pasa todo el proceso infeccioso, ¿no? Inflamatorio, mejoran los exámenes del paciente, ya come todo, ¿no? Entonces, normalmente son 6 semanas que esperamos, ¿no? A las 6 semanas, el paciente puede estar en condiciones para cerrar la ostomía. Pero antes de cerrar esta ostomía, hay que hacerle un estudio contrastado. Pasamos contraste por la boquita distal y vemos que llegue hasta el recto, ¿no? Porque a veces se ha podido formar, digamos, estenosis, ¿no? Estrecheces, y esto va a funcionar como una obstrucción intestinal, ¿no? Vamos a hacer, ok, cerramos, hacemos nuestra anastomosis, pero el contenido intestinal pasa, llega acá y no pasa más. Entonces esto se va a distender, va a provocar o que nuestra anastomosis se abra o una nueva perforación, ¿ya? Entonces tiene que pasar todo el contrastado hasta el recto. Y si es que hay estenosis, en la misma cirugía del cierre de ostomía, vamos a también resecar esta estenosis y hacer otra anastomosis, ¿no? Bloquear, ¿no? Queda con una ostomita. Yo les dije, lo ideal es que queden a doble boca. Ahora, en las que son multifocales, ¿no? Se puede usar el clip and drop. ¿Qué quiere decir? A ver, entramos a operar, ¿no? El paciente está chocado, está en mal estado, ¿no? Entonces no va a tolerar una cirugía prolongada, ¿no? Estas son cirugías de controles de daños. La primera cirugía se entra y tiene que ser lo más corta posible. ¿Qué hacemos? Sacamos todo lo necrótico, ¿no? Todo lo necrótico y los dejamos, le ponemos un clip o una ligadura y así queda, ¿no? Y le dejamos al pacientito ahí, vamos, regresa a UCI, y como ya hemos sacado todo lo que está necrosado, que estaba descompensando al bebé, este paciente ya va a estar más estable. Entonces, luego de unos días, igual, regresamos a la sala de operaciones y lo que podemos hacer es una ostomía proximal, ¿no? Y como esto está ostomizado, ya no va a pasar nada de contenido intestinal a todo el intestino distal, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos hacer las anastomosis de todos estos segmentos, ¿no? Ya con el paciente más estable, que nos tolera una cirugía un poquito más larga, ¿no? Y como todo este intestino no va a pasar nada de contenido intestinal por ahí, los próximos días podemos hacer la anastomosis ahí, pero con su ostomía proximal, ¿no? Y cuando todo el intestino está necrosado, ¿no? Si es que es todo el intestino delgado, bueno, vamos a hacer una yeyunostomía proximal. Obviamente este paciente va a ser un paciente con intestino corto, hay que explicarle bien al familiar todo lo que esto conlleva, ¿no? Va a ser dependiente de nutrición parenteral, a veces con muchos cambios de catéteres, a veces incluso fallecen, no tanto por intestino corto, sino por la falla hepática que ocasiona la nutrición parenteral o por infecciones relacionadas al catéter venoso central, ¿no? Pero si ya entramos y encontramos ya todo el intestino delgado, el intestino grueso, a veces necrótico, entonces ya no hacemos nada, ¿no? Se comunica con el familiar y bueno, se deja al paciente que siga el curso, ¿no? Y tal que va a fallecer pronto, ¿no? A veces necesitamos hacer más de una ostomía, dejar drenes, porque si es que hay algún segmento, ¿no? Que queremos que se pueda perforar. Este es el pacientito típico, miren, bastante pequeñito, con sus ileostomías, ¿no? A doble boca, ¿no? Con hernia acá, ¿no? Hidrocele, que es más, las hernias inguinales son más frecuentes en los recién nacidos prematuros, ¿no? Y bueno, tiene alta mortalidad, realmente puede haber recurrencia, porque es larga, pero puede haber, es rara, perdón.
lleva intestino corto en el 25% de los casos y pueden haber estenosis en un 20%, por eso siempre hacer un contrastado distal antes de cerrarlo, ¿no? Generalmente, ya les dije, ¿no? La zona que más frecuente se perfora es el ilion terminal, pero las estenosis ocurren más frecuentemente en el colon izquierdo, ¿no? Entonces se toma un estudio contrastado y si es que hay estenosis se reseca, se corta y se hace una estomosis cuando vamos a cerrar la otra ostomía. Lo mismo, se le hace un estudio contrastado y pasa pero muy filiforme, ¿no? Entonces eso hay que sacarlo. Igual aquí, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta las complicaciones de las ostomías, ¿no? Y más en estos pacientes tan prematuritos es frecuente, ¿no? Se pueden prolapsar, se pueden retraer, puede haber infección de la herida y también pacientes que pueden haber dermatitis periostomales, ¿no? Cuando son ilio proximal o yeyuno, ¿no? Entonces va a salir mucho contenido y por más que tengan su bolsita, ¿no? Va a dañar la piel, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso en los prematuritos, en los neonatos en general que necesiten ostomía. ¿No? Entonces, todo con enterocolitis. Si tienen alguna pregunta sobre este tema.